la semana, el martes, tenemos el culto a las 7 de la noche. Estamos estudiando la Confesión de Fe Bautista de 1689. Vamos en el capítulo 6, los pactos. Les animamos también a que recuerden que el próximo domingo es 25 y en 15 días es primero, y vamos a tener el culto a las 11 de la mañana. Entonces, hermanos, nos vamos para que vamos a tener solo el culto de las 11 para que tengan tiempo de llegar, ¿no? Dejen allá el asado a medias y lleguen al culto a las 11 de la mañana. Vamos a tener el culto de las 11. Muy bien, hermanos. Hoy vamos a suspender un poco el estudio de Primera de Pedro que veníamos dando. Y vamos a hablar acerca de la esencia de la Navidad. Es verdad, hay una dialéctica constante. ¿Celebramos o no celebramos la Navidad? Es la pregunta que se hacen muchas personas. Bueno, nosotros somos cristianos y celebramos la Navidad, pero si el arbolito es pagano, si Jesús nos nació el 25 de diciembre, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entran dentro de un ambiente, de una perspectiva, y la gente empieza a decir si es bueno, si es malo, y todo ese tipo de circunstancias. Ahora bien, yo tengo una tesis. Creo que los que deberíamos celebrar la Navidad, de hecho, somos los cristianos. Los que no son cristianos no deberían celebrar la Navidad. Es todo lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sí, definitivamente, Él no nació en diciembre, eso lo sabe todo el mundo, es una cosa secreta. Sí. De hecho, algunos ponen la fecha de agosto para el nacimiento de Cristo, donde el clima de Israel todavía no está muy frío para que los pastores cuiden a sus rebaños durante las vigilias de la noche. Entonces, ¿por qué se celebró la Navidad? ¿Qué está pasando? Cuando empezó la iglesia cristiana, o primitiva, como se llamaba, muchos gentiles se convirtieron al cristianismo. Pero según la historia, varios de ellos, como lo estuvimos estudiando un poco en Primera de Pedro, continuaban celebrando las fiestas paganas, como la fiesta del sol, por ejemplo, o a Saturno, llamadas Saturnalias, que se celebran durante algunos días del mes de diciembre. Y esto no era otra cosa que un culto pagano. Entonces, ¿qué hizo la iglesia en el primer siglo? De los primeros siglos. Optó por sustituirla como una fiesta cristiana y pasaron de celebrar y pensaron en celebrar mejor ese día o en esta época el nacimiento de Cristo. Así se inicia la fiesta para celebrar la Navidad. ¿Que era pagano? Sí. Como es pagano ir a votar. La Biblia no habla de la democracia, pero vamos y votamos, ¿no? Como es pagano nuestro tipo de gobierno, pero que sea pagano no necesariamente significa que sea malo. Este es el argumento que muchos dan para tratar de desvirtuar la Navidad. Ahora bien, no es la fecha en que Cristo nació lo que nosotros celebramos. Hay una confusión. ¿Qué es lo que celebra el cristiano? Es un hecho, no la fecha. ¿Cuál es el hecho que celebra el cristiano? El nacimiento. Que fue entonces el 23 de diciembre, listo. Que fue el 20, que fue en septiembre, no importa. Aquí el problema no es la fecha, porque nadie sabe la fecha con precisión. Aquí lo que es relevante es que nació. Por eso volvemos a la tesis inicial, ¿no? El problema es, ¿se debe o no celebrar Navidad? Sí, pero ¿quiénes? Los cristianos. Porque estamos hablando del nacimiento del Mesías. Los otros no deberían celebrar Navidad. El que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús, ese sí debería celebrar la Navidad en Cristo Jesús. Porque esto es lo que conmemoramos, lo que recordamos, no la fecha, sino el nacimiento del Mesías. Ahora bien, esta es una época, vamos a poner del otro lado, ¿no? Entonces muchos dicen, es que esta es una época donde el mundo ha tomado esto como
materialismo económico y las personas lo único que hacen es comprar y comprar impulsivamente. Sí, eso es verdad, ¿no? De hecho, los negocios anuncian su mercancía especial cuando viene Navidad, ¿no? De hecho, ustedes pueden ver una propaganda en televisión y en el fondo un himno de los que cantamos acá. No sé si ustedes lo han visto, y todo eso, ¿no? Y al mundo para... En el fondo un himno del himnario de la tradición bautista, bíblica, histórica y todo eso. Y poner un himno al fondo, entonces, ¿él es cristiano por eso? Sí, sí. Es un momento de manipulación económica, tristemente. Pero eso tampoco es la Navidad. No es eso. No es regalos, no es fiestas, no es comida, no es reuniones familiares, no es descanso, aunque esto hace parte pues, de la fiesta que se conmemora, ¿no? No hay nada malo en ese tipo de cosas. Pero ese no es el verdadero sentido de la Navidad. De eso no se trata. ¿De qué se trata entonces? Volvemos al principio. Del nacimiento de Cristo. Y si queremos celebrar dignamente su nacimiento, debe ser Él, Cristo mismo, el centro de nuestras actividades navideñas. No veo razón por qué no podamos celebrar lo antes mencionado. Siempre y cuando no olvidemos lo principal. ¿Qué es lo principal? El nacimiento del Mesías, de Jesús. Él nació para darnos vida y darnos una vida en abundancia. Recordemos que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Con esto en mente, entonces, la Navidad quiere decir que recibimos. Es decir, es el nacimiento. No, eso no quiere decir Navidad. Vamos a la raíz en latín. Claro que sí, vuelvo y lo digo. Todo el mundo sabe eso. Que Navidad viene del latín nativitas, ¿no? Que significa que nacimiento. Pero vamos a pensarla en un sentido más amplio. Vamos a pensar que la Navidad es recibir el don de Dios al mundo, el regalo que Él hizo al enviarnos a su Hijo para darnos vida. Que todo creyente disfrute de esa vida de Cristo Jesús. Y ese regalo de la Navidad se encuentra envuelto en un pasaje de las Escrituras. Juan 3:16. Hay que buscarlo, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, ¿para qué? Que todo aquel que cree no se pierda, pues tenga vida. Dios dio su amor eterno a su Hijo para salvación. Que viene un conflicto, ¿no? Para salvación. ¿Cómo así que para salvación? ¿Para salvación de qué? Si nos salva es porque hay algo de que nos debe salvar, y es la salvación de su propia ira. Porque la Biblia dice que hay perdición, recordemos el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida. Dice que hay perdición, pero también dice que hay vida eterna. Y que la vida eterna se encuentra en ¿quién? En Él mismo. Es decir, Cristo nació en Belén para dar a los suyos vida eterna. Eso es la Navidad. Es Cristo Jesús, su obra redentora en la cruz del Calvario. Es que nacemos de nuevo en Él. Vamos al texto entonces que estudiaremos esta mañana. Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 14. Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 14. Bien. Lucas capítulo 2, versículos del 10 al 14. Pero el ángel les dijo: temáis, porque aquí os doy nuevas de gran que será para todo el pueblo. El versículo
10. Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David, ¿qué nació? Que es el Cristo, el Señor. Esto os servirá de señal. Tenéis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas. La Navidad. Vamos a dividirlo en varias partes. La primera, la Navidad es según el texto, una buena noticia. Versículo 10. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. La Navidad es una noticia de gozo. Los pastores estaban temerosos cuando vieron el ángel, pero el ángel les consuela. ¿De qué manera? Pues diciéndoles: no teman, tranquilos, que lo que acabó de ocurrir es un gran acontecimiento y estamos hablando de una noticia que traerá libertad. Es decir, el Mesías profetizado desde el Antiguo Testamento nació. No teman, todo lo contrario, experimenten gozo. ¿Por qué? Porque Navidad es el nacimiento de Jesucristo. Y recibimos a Cristo en Él, nos gozamos en Él y en su obra salvadora. Por eso el ángel le dice a los pastores: no teman, todo lo contrario, hay una buena noticia. Es que Cristo Jesús nació. ¿Por qué creen ustedes que los pastores temían? Por la aparición de los mismos ángeles. Porque pensaban tal vez que pudiera ser que venían los ángeles para condenación. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que estaban mal, que estaban en su condición pecaminosa, que las cosas no estaban bien. Pero ¿qué le dice el ángel? No temas. Hay una buena noticia. Tranquilos. Pero esta noticia buena, ¿para qué? ¿Para quién es? Para aquellos que se consideran pecadores. ¿Usted se considera pecador tal vez? Yo he pecado mucho, delante de Dios, mucho. No maté, no tengo un pasado de que, pues, mejor dicho, robaba y mataba y era el más mujeriego del mundo, no. Pero pequé contra Dios, una y otra vez. Y esto es una buena noticia para mí, porque falté contra Dios y sé que la ira de Dios está sobre mí. ¿Y cómo lo sé? Sin haber leído nunca las Escrituras, porque mi conciencia todos los días me lo dice. La conciencia nos dice: estás mal. Aunque la callamos, calle conciencia. Y vuelve y se levanta y dice: lo que estás haciendo no es lo correcto, está mal, estás pecando, ¿verdad? No, yo no creo en Dios, no importa, la conciencia sigue gritando, ¿verdad? Y viene esta gran noticia: nació. Tranquilos, yo sé la condición en que estaban, muertos, sin esperanza, tratando de justificarse a sí mismos, tratando de vivir de acuerdo a sus propios parámetros. Pero les dice el ángel: tranquilos, no temas, porque hay una nueva, es decir, el Evangelio. Sí, feliz que Navidad. ¿Por qué? Que una nueva de gran gozo. ¿Y cuál es esa nueva de gran gozo? Segunda parte, versículo 12. La Navidad es nacimiento. ¿Por qué? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo Señor. Estamos hablando de que estamos caídos, sin esperanza. Así usted trate de argumentar lo que usted quiera en relación a Dios, así usted no crea. La ley está ahí y la obra redentora también está ahí. Pero viene. Es así. Hoy, en la ciudad de David, un Salvador. Esta Navidad es la temporada en que la iglesia acordó conmemorar el nacimiento de Jesús en Belén, la ciudad del antiguo rey David. Celebramos el hecho objetivo del nacimiento de Jesús como hombre, hijo de María, de Nazaret, recalcando el carácter histórico del evento.
Y dejando a un lado, perdonen ustedes que a veces meto palabras teológicas, el docetismo. ¿Recuerdan el docetismo cuando estudiamos algo de doctrina de Dios? Es la falsa doctrina que niega la humanidad de Cristo. Los que creían que Jesús era como una apariencia. ¿Recuerdan? Bueno, en la escuela dominical lo estudiamos cuando había doctrina de Dios. Pero la Navidad también es el tiempo de reflexión, además. Es tiempo de considerar la profundidad del evento de la encarnación de Dios en Cristo. El regalo de la salvación que nos hizo Dios al darnos a su Hijo. Esto es el recordatorio. Esta reflexión debe confrontarnos con nuestra propia situación. Debe llevarnos a la pregunta: ¿realmente seguimos a Cristo o si realmente hemos tenido un encuentro con Jesús? Me encanta la Navidad por eso. Hace un tiempo unos amigos me invitaron a una novela. Yo les digamos una cosa. Digamos una charla antes de ir porque de pronto yo les desanimo allá. ¿Listo? ¿Ustedes qué celebran? No, pues celebramos la Navidad. Bueno, ¿y qué es la Navidad? No, pues el latín y todo. El nacimiento de Jesús. Muy bien. Ahora, ¿usted celebra el hecho de que Él nació? Sí. ¿Y qué más celebra? Pues que vino a salvar. ¿A salvar a quién? Pues a todo el mundo. Pero usted sabía que esa salvación de la obra de Dios, que parte con Cristo, y a sus hijos les hace mostrar una manifestación de una obra salvífica en sus corazones. Es decir, usted sigue del cual está celebrando. Usted sigue a Jesús. Usted sigue de acuerdo a los parámetros de Jesús y vive de acuerdo a los principios de Jesús. No. Porque si no sigue a Jesús, si no vive para Él, entonces esto no es una fecha de celebrar, sino esto más bien sería un funeral. Porque el que no está en Cristo, según la palabra de Dios, no me culpen a mí, no lo he dicho yo, le espera condenación eterna. Entonces no hay Navidad para el no cristiano. ¿Qué hay entonces? Un funeral, porque nació el Mesías que nos iba a salvar, pero este Mesías también al final de los tiempos juzgará. Y todos aquellos que no han venido a Él, que no están en Él, serán condenados. Si el mundo supiera esto, les aseguro que habría menos luces. Les aseguro que habría menos regalos. La cosa es dramática. Me decía, no, pero no la pongas tan dramática. El problema no soy yo. Por mí, quisiera que las cosas fueran diferentes en el aspecto de mi miserable y pequeña humanidad. Pero menos mal que yo no soy Dios. Y Dios es Dios. Y esto es lo que dicen las Escrituras. Que es menester que el que celebra la Navidad es porque reconozca el nacimiento de Jesús y que haya venido a Cristo Jesús por su obra salvífica, su regeneración, su salvación eterna, y le siga. Esta es una buena época para reflexionar en eso. ¿Seguimos al Señor o somos simplemente religiosos? ¿Pueden haber cristianos religiosos? Claro que sí. Pueden haber personas que van solo los domingos para escuchar algún tipo de sermón y salir medio motivados para sus casas. Sí. O pueden haber personas que vienen a nuestra iglesia porque les parece bonito algo, pero no más. O porque no pueden identificar lo malo y lo bueno en la parte doctrinal. Eso pasa también. Y se convierte en religión. Y esta Navidad, o este tiempo, es bueno para recordar eso. ¿Tú sigues a Jesús, vives de acuerdo a Él? No hay Navidad. Perdió el año. No hay esperanza. Hay dolor y hay sufrimiento. Ven a Jesús, porque eso es lo que celebramos. El nacimiento de Jesús en Navidad debe ser también el nacimiento de Cristo en nuestros corazones. Que este momento sea un buen tiempo para que si usted no ha venido a Cristo, venga a Él, reconozca de Cristo como su Salvador. Usted no puede ser libre de su maldad y de su pecado. Por más que lo intente, no podrá ser libre.
No, mira, Ángel, yo casi no peco. ¿Sí existe alguien así? Bueno, yo peco, pero no considero que sea pecado. Bueno, tal vez usted no considere que sea pecado, pero su conciencia sí le dice que es pecado. Su conciencia le grita que es pecado, de hecho. Entonces, venga Cristo. Esta es una época para invitarles a que vengan a Cristo. Y tercero, Navidad es alabanza. Versículo 13. Repentinamente apareció con él el ángel, una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, ¿qué decían? Gloria a Dios en las alturas. El cántico de los ángeles al nacer Dios, ser humano, fue gloria a Dios en las alturas. ¿Recuerdan cuando vimos el sermón de la gloria de Dios? Gloria a Dios, ensalzando así el nombre de Dios de Israel. Eso fue por su nacimiento. Tú, Dios eterno, Salvador eterno, has provisto Cordero. ¿Para qué? Para hacernos libres. ¿De qué? De la condenación y de la miseria y del pecado. Esperanzador. Esperanzador. Es alabanza, queridos hermanos. Los ángeles daban alabanza. Es alabanza porque Dios nos eligió en Él. ¿Desde cuándo? Según lo que dice Efesios, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué nos eligió entonces? Para manifestar en la historia y darse a conocer a la humanidad desde el principio. La Biblia nos muestra que Dios hace cosas para que sepamos, como dicen los profetas, que yo soy Dios. Ahora bien, conocer a Dios es entonces alabarle, postrarse ante sus pies, entregarse totalmente a Él, a su divinidad, conocer a Cristo. Es dejar nuestra vida anterior y que Cristo obre en nuestros corazones una conversión, un nuevo nacimiento. Por eso, ese nacimiento que celebramos en Navidad implica la alabanza a la acción por la gracia de Dios misma, de Dios mismo. Vamos a ver 2 Corintios, capítulo 9, versículo 15. Gracias, 2 Corintios, capítulo 9, versículo 15. Muy pequeño, ¿no? Gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué significa? Dios nos ha dado, significa este versículo. Nos ha hecho un regalo tan grande, que es, o mejor, que no tenemos palabras para expresarlo. Por eso es un don inefable. No podemos explicarlo, no podemos expresarlo. Nuestra alabanza es cántico de redención que sale de nuestros labios, desde lo profundo del corazón. Cántico porque hemos sido transformados por la obra de Dios en nuestros corazones. Es su obra grande. Y por último, la Navidad es promesa. La manifestación que aguardamos, porque es nuestra redención en esperanza. Romanos capítulo 8, versículo 24. Si quieren no lo busquen, yo lo leo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Es decir, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya tiene? Por eso el cántico de los ángeles también decía paz a los hombres de buena voluntad. Porque la Navidad entonces es promesa. Voy a leer los siguientes textos para confirmar de la promesa del nacimiento del Mesías que nos restauraría. Isaías 9:6 dice, no lo busquen, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará, dice Isaías, su nombre admirable. También dice Isaías, es el consejero, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz, refiriéndose a quién? Cristo, el niño que nacería en Belén. También dice que es el rey que iba a nacer en Belén Efrata.
según Miqueas, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. También dice Zacarías que el Mesías que vendría sería humilde. Alégrate, dice Zacarías. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Profecías. La Navidad es promesa abierta al futuro, es promesa de salvación, es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Cristo, el poderoso, el Espíritu de Dios en nuestros corazones. Entonces, queridos hermanos y amigos, la Navidad es esperanza. Es la esperanza del Mesías que nació. Y es la esperanza salvífica que tenemos en Cristo Jesús, los que hemos venido a Él. Sin Cristo no hay Navidad. Ahí sí. Sin Cristo, ahí sí es una fiesta pagana. Sin Cristo sí. Luces, comida, trago, sin salvación, sin obra redentora. Pero en Cristo Jesús tenemos todo. Y esta temporada celebramos la liberación del pecado, de la muerte y del error. La liberación del miedo, de todo lo negativo que tiene nuestra naturaleza humana. Y somos obedientes a la obra de Cristo en la cruz. Conclusión. Celebremos pues la liberación que viene por la promesa dada por Dios, por medio del Salvador, que nació hoy en nuestros corazones. Es Cristo, nuestro único mediador. ¿Quieren ser libres del pecado? Solo Cristo. ¿Quieren ser libres del temor y del miedo a la muerte? Solo Cristo. ¿Hay otra forma de libertad? No, no la hay. Pueden buscarla. Alguien puso, un estudiante del colegio, quisiera tener la sonrisa que expresa Gandhi, de tranquilidad. Y yo le escribí abajo. Dickler también manifestaba paz y tranquilidad. Por eso lo seguía. Yo puedo aparentar bien, pero estar mal. Solo Cristo nos da verdadera libertad. Bien. Entonces celebramos Navidad. Si es cristiano, si no, no. Haga culto pagano. Que el arbolito, que esto, que todo es pagano, sí, esto lo hicieron los paganos, no niega. Ya hacemos. Pero la verdad es que ¿conmemoramos una fecha? No. Recordamos un nacimiento. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia. Gracias, oh Dios, por tu obra redentora en los corazones. Gracias por tu nacimiento. Y gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de recordarlo. De recordar que naciste en Belén para dar salvación a tu iglesia. Y también la Navidad es tiempo para recordar que aquellos que no vienen a Cristo, lo único que tendrán es condenación eterna. Es tu palabra, es lo que tú dices. Por causa de su propio pecado y de su mal, solo podemos venir a Cristo. Solo podemos venir a la cruz. Es la única esperanza que tenemos para ser salvos. Los pensamientos, las ideas, las filosofías nos pueden ayudar a tener mejor estilo de vida, pero nunca traerán paz a nuestros corazones. Gracias, Señor, por la Navidad, es decir, por el nacimiento de Cristo. Y gracias, Señor, por la Navidad que tenemos en nuestros corazones. Como decía Spurgeon, ojalá en la iglesia